Capítulo quinto. Cruzó el olivar y entró en una tierra roja y polvorienta. Luego, en un retamar, apresuró la carrera. Había visto caer al guardia. Las retamas le golpeaban en las manos, en las piernas, como queriendo prenderlo. Había visto cómo el guardia disparaba contra el suelo. Le dolía el bajo vientre, como si fuera a reventar. A un caballo se le derritieron los untos del cuerpo después de haber corrido mucho. El guardia puede estar muerto. ¿Y si está muerto? Cuando a uno lo fusilan se mea antes de morir. Ahora voy a tener tras de mí a todos los civiles de España. Tendré que correr por toda España perseguido, hasta que me caiga desmayado y me cojan echando el madejón de los intestinos por la boca. La sierra brillaba. No sabía si cercana o lejana. En la sierra es difícil coger a un hombre. Rodó por el suelo. Le dolía desesperadamente el pie derecho. Miró atrás. El olivar, la tierra roja, el retamar habían desaparecido. Comenzaba la tierra montana, ondulándose hasta las estribaciones de la sierra. Sebastián corría paralelamente a ella. En un charcón de abrevadero se mojó la cabeza e hizo unos buches de agua. Guardó la pistola en un bolsillo de la chaqueta y continuó andando. Le habían disparado. Lo andaban buscando. Tenía miedo de que lo cogieran y comenzasen a preguntarle. Tú, ¿por qué lo hiciste? Tú, ¿por qué no te entregaste? Te fusilaremos, pero primero irás a la cárcel. Temía el rito de la justicia. Si lo hubiesen tumbado en el campo, si le hubiesen dado en las piernas y el guardia se hubiese acercado apuntándole con el fusil, se hubiera quedado tranquilo. Apretaba el sol. Se desvió para alcanzar un chozo de bálago. Necesitaba reposar a la sombra. Se quitó la chaqueta y la dobló. Se tendió en el suelo, apoyando la cabeza en la chaqueta. Calculó la hora cuando se levantó. Las 3 o las 4. Estaba sudando, la boca seca y hambre. Intentó hacer saliva y se apretó el cinturón. Con la chaqueta al brazo, caminó. El fondo del llano estaba nubarrado. En un segado apretaba su modorra un rebaño de ovejas. ¡Pastor! Sebastián retardó el paso. Creía dar sensación de serenidad andando despacio. Buenas tardes. Buenas las tenga. Calor. Uf, calor. ¿Hay camino hacia Escalona? Lo hay, pero queda tras mano de por donde va. Queda para allá abajo. Puede salir a un surquillo si tira más para arriba. Y le dejará en la carretera y luego no tiene más que bajar. ¿Cuánto se tardará en salir a la carretera? No sé, yo nunca he hecho ese camino por ahí. ¿Tendría usted agua? ¡Ay, agua! No, no tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, con Dios. Sebastián caminó hacia la sierra y entró de nuevo en el montano. Encontró el surquillo
y lo fue siguiendo. Le ardían los tobillos. Tenía recalentadas las plantas de los pies. Cada vez que se paraba, le descansaban, pero al comenzar de nuevo a andar, le hacían daño. El cansancio le apartaba del miedo. Lo que importaba era alcanzar la carretera. Pensó en Lupe. Contaba los pasos y pensaba en Lupe. Dejó de contar los pasos y solamente pensó en Lupe. El surquillo le llevó otra vez a las tierras de labor, últimas tierras de labor perdidas entre el yerbazo y las retamas del monte. Las nubes del fondo del llano habían crecido. Una tormenta en el campo abierto acabaría de molerle. ¿Cómo estará Antonio? ¿Y el guardia? No quería pensar en el guardia. El guardia era un mal sueño, una pesadilla del cansancio. No he hecho más que pegarle con una copa rota al maño. No tengo otra culpa. El sol descendía y tendría que alcanzar la carretera antes de que oscureciese. Caminar en la oscuridad sería como entregarse. Lo mismo podía dar en la carretera que volver hacia donde había partido. El solano traía el dulce, pegajoso e inquietante olor de la tormenta. Respiraba Sebastián profundamente. Trasudaba. El sol calentaba las espaldas de Sebastián, y Sebastián, con los ojos fijos en los olivares, espejeantes, lentejados de brillos, caminaba deprisa. De pronto, en el vacío de su pensamiento, surgía el miedo de su misma acción. Se huía por miedo y, sin embargo, se tenía miedo a la huida. Coordinaba el miedo del presente con los miedos pasados o con los golpes de temor del pasado. Había tenido miedo en Madrid, en el cuartel, cuando entró. Había tenido miedo anteriormente cuando la guerra, cuando niño. Pero aquellos miedos eran distintos. Con la costumbre desaparecía el miedo. La colectividad se distribuía el miedo, que era como una ración, y tocaban a menos. Pero ahora solamente era él, con su cansancio, con sus desfallecimientos, sin poder hacer partícipe a nadie de su miedo. Sebastián no vio el crepúsculo. La oscuridad le fue ganando desde levante. Avanzaba él y avanzaba la oscuridad. Antes de llegar a la carretera, encontró una noria. Tenía sed. Subió al brocal y se refrescó la cara y la cabeza con el agua de los cangilones. Bebió. Después se peinó y se puso la chaqueta. Caminó un trecho por el asfalto caliente. Le dolían más los pies que andando por los senderos. Vio luces lejanas y creyó orientarse. Cruzó la carretera y se perdió en el oscuro de los campos de la Vera. Sebastián caminaba dolido de hambre. Pan, queso y un trago de vino fresco.
había ido hacía unos años a las Capeas y había comido pan y queso y bebido vino áspero. Después marchaba con los compañeros a las eras y se dormían tras haber hablado de mujeres, de toros, de broncas. Bien cercano estaba todo aquello. Y los tropiezos con la Guardia Civil. ¿Vosotros qué hacéis ahí? Señor Cabo, hemos venido a la feria a torear, sacar unos duros, a hacernos. Está bien, no es desmandarse, no hacer nada malo, que os la buscáis. Pero eran amenazas que no tenían sentido porque entonces no se pensaba en otra cosa que en la capea, en quedar mejor que ninguno y poder oír a los mozos. Ese es de Talavera. Lo llevo visto en 2 capeas. Se apura en valor. Primero, hambre. Luego capeas y hambre. Después, tabernas y negocios y mujeres. Todo iba pasando. Y el recuerdo de los años malos de soldado. Todo había pasado. Encontró un camino y lo siguió. El camino se volvía hacia las luces del pueblo. Volvió la cabeza y vio una sombra apelotonada que se acercaba, destacando de la noche. Sebastián echó a correr camino adelante. Luego entró por un olivar. En la noche, el miedo le envolvía, le agrandaba los ojos, avizores de animalillo perseguido, le empujaba como una mano que al mismo tiempo lo fuera a coger. Perdió la orientación. Iba sin dirección fija, azuzado por el miedo. Antes de salir del olivar, tiró la pistola. Tirarle el arma le tranquilizó un poco, pero el miedo volvía como una ola que lo invadía todo. Después se retiraba unos instantes para volver de nuevo. Sebastián, por los caminos de la noche, iba apretando su miedo y huido con la mano derecha sobre el corazón. Sebastián tropezó con una alambrada espinosa, la saltó, sintió que pisaba arena. Sombras de encinas se unían ante él. Sebastián, desfalleciente, se apoyó en un tronco y luego se tendió junto a él. Volvió a recapitular los sucesos. En cuanto amaneciese, vería de alcanzar el ferrocarril hacia Madrid. En Madrid le sería difícil encontrarle. En Madrid tenía algunos amigos que podrían avisar a Lupe. Pensó en Lupe. Quédate, Sebastián. Quédate por lo que más quieras. No había remedio. Lupe estaría pensando en él. Seguramente ya estaba enterada. Seguramente estaba llorando por él. ¿O acaso no? Sebastián estuvo mucho tiempo alertado a los ruidos del campo. Se fue fijando en las estrellas lejanas. El sueño le fue ganando. Durmió pegado a la encina, buscando refugio en la encina, mientras la orden de su detención saltaba de puesto a puesto de la Guardia Civil, de la vera de la carretera general hasta la entrada de Extremadura. Antes del amanecer, las gentes de la Huebra salieron al campo por el camino que Sebastián había dejado.
Les hemos ofrecido el capítulo 5 de Con el viento solano, novela original de Ignacio Aldecoa. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto: Lupe, Alicia Sainz de la Maza; Sebastián, José Manuel Martín; Sargento, Victórico Fuentes; Mozo, José Luis Baringo; y Guardia Civil, Alfonso Castizo. Narrador, Teófilo Martínez. Efectos especiales, Juan José Rubio. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Francisco Molina. Montaje musical, Eloísa Mateos. Adaptación, dirección y realización, Ricardo Lucia.